Vamos a abordar el espacio de radio y televisión con el ministro José Irigoyen, porque hay unas cuantas cosas que han ocurrido en este tiempo y queremos estar un poco más al tanto. Una de ellas que nos impactó y que siempre nos conmueve, lo que ocurrió con el Cotolengo Don Orione. ¿Cuál es el estado de situación? Porque la verdad hay cosas que por ahí uno no es que le presta mucha atención, pero es un lugar tan sensible. Ese es uno de ellos. Y hay otros temas también que están abordados con la proyección de lo que se viene. Porque esto que vemos en el clima, que algunos quieren no creerlo como cambio climático, la verdad tenemos que ser conscientes que cada vez que llueve, llueve con mayor intensidad. Cada vez que tenemos una sequía terminamos padeciendo en forma notable, como hace unos pocos años, con lo que fue la enorme sequía que provocó los incendios forestales. O todos esos cambios, cómo se va estructurando y cómo se va preparando el Estado, especialmente desde una órbita tan sensible como es la de desarrollo humano, que atiende en las urgencias y a los que menos tienen. Bueno, esos son algunos de los temas que queríamos abordar en el día de hoy. Ministro, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Gracias por venir. ¿Cómo andás? Buen día, ¿bien? Daniel, buenos días a toda la audiencia de la radio. Bueno, un gusto de estar acá. Bueno, ¿qué pasó y hoy cuál es el estado de situación del Cotolengo Don Orione? Bueno, es de público conocimiento que el Cotolengo Don Orione avisaron el intendente de Itatí, Francisco Romero, de la problemática que estaba llevando adelante. Bueno, inmediatamente nos comunicamos con el padre Claudio Muñoz y todo su equipo, donde estuvimos visitando con el gobernador en el establecimiento propio, viendo por mutuo propio, ¿no? Lo que pasaba allá. Y lo que pasó es que los beneficios que tiene cada uno de los que están alojados en ese lugar, que tiene la particularidad con otras instituciones, digo, de discapacidad, ¿no? Que hay muchas de ellos no tienen familia. Eso nos comentaba y vimos ahí el padre Claudio Muñoz, que es el rector de la Basílica y encargado de la Orden de Itatí, donde el PAMI y Incluir Salud habían dejado de pagar, pero fundamentalmente Incluir Salud, lo que le corresponde. Entonces, desde noviembre hasta la semana pasada, bueno, el reclamo era eso, salió por las redes sociales, donde debo destacar la solidaridad de los correntinos que han hecho un gran aporte para el sostenimiento de la institución, pero queda la otra parte, ¿no? La otra parte que es el pago de los empleados, que son de distinta índole, ¿no? Que son 43. En 4 meses, imagínense, 1 o 2 meses podíamos aguantar, decía, pero no 4 meses, donde hay 37 personas alojadas en ese lugar, 37 personas. Con un alto grado de discapacidad. Y por supuesto que inmediatamente el gobernador hizo el trámite correspondiente, más allá de lo que hizo el Ministerio de Desarrollo Social. Habló con el ministro del Interior, con Santilli, bueno, se habló con las distintas autoridades de salud pública de la Nación también, para ver esta cuestión, digamos, que nos contaba el padre Claudio Muñoz, que era a nivel nacional. Usted sabe que la Orden de los Cotolengos Don Orione en todo el país, tiene una sede central, también estaba afectado. La semana pasada me avisó el padre, creo que era martes o miércoles, que un 40% había podido percibir de la deuda, así que mucho se está haciendo fuerza, digamos. Estuvo el senador Petekoviski también en el tema, ayudando con eso. Todas las puertas que pudimos tocar. Estuvimos hablando con la gente de discapacidad también de la Nación a través de nuestro ministerio, que es COPRODI, Consejo Provincial de Discapacitados, para poder ayudar. El gobernador, para acompañar esta situación, para mitigar el problema, hizo una ayuda económica
y por supuesto desde el Ministerio hemos llevado elementos de limpieza, de alimentos y bueno, y otros medicamentos específicos que resultó de un breve análisis con asistentes sociales del lugar. Así que estamos muy pendientes. Y la verdad que también el intendente de Itatí, Francisco Romero, también. El 40% de la deuda se abonó, que es lo más importante, pero también se salió de la urgencia sí, que estaba en ese momento. Se salió de la urgencia, o sea, todo lo que tenga que ver alimentos, todo lo que tenga que ver pañales, que se consume mucho, alguna medicación, bueno, tanto el municipio de Itatí, tanto el gobierno de Corrientes también estuvo acompañando, pero por supuesto que no... La base principal, imagínense, es el sueldo de los empleados, que era la mayor preocupación. 37 personas ahí. 37 personas, 43 empleados. Limpieza, enfermeros, profesionales de la salud. Si usted conoce, realmente es muy, muy sensible. Sí, es muy sensible porque las 37 personas que están alojadas ahí, estamos recordando que son de extremada vulnerabilidad. De extremada vulnerabilidad y además muchos de ellos no tienen familia. No tienen familia. O sea que dependen exclusivamente de la atención de ese instituto. No tienen nada. De esa institución. No tienen nada, digo, el contexto familiar que podría ser una suerte de contención, nada. No tienen nada. No tienen nada. Así que eso es de alta sensibilidad. Estamos hablando del Cotolengo Don Orione, ubicado en Itatí. Claramente, quien quiera conocerlo o acercarse hasta allí, está exactamente enfrente, en diagonal a la Basílica. Es muy fácil. Es muy fácil. Es muy fácil para ahí. También vi que entraron a hacer un convenio con Nación, Ver para Ser Libres. ¿Cómo está funcionando eso? Bueno, esto desde que nos reunimos hace tal vez un mes y medio, 2, con la ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, que nos ha recibido en una audiencia, hemos conversado de la posición que tiene Corrientes con respecto a lo social, ¿no? Donde fundamentalmente le explicamos, y es lo que trabajamos, que la política social no es solo asistencialismo, oportunidad, integración e inclusión. Bueno, a partir de eso también nos abrieron las puertas para poder trabajar en conjunto. Sabemos que como Estado, cuando tenemos los 3 estamentos sincronizados, podemos complementar muchas de las cosas que tenemos, ¿no? Como es, por ejemplo, hemos firmado el programa de primera infancia, que tiene que ver con los centros de desarrollo infantil. Y esto, el Ver para Ser Libres también, que es un programa de suma importancia, muy sencillo, pero de suma importancia, sobre todo para las localidades chicas, que es donde estamos trabajando actualmente. Tiene que ver con un operativo de control ocular para hasta los 16 años. O sea, la mayoría en edad escolar, todos en edad escolar, donde, bueno, hemos iniciado en Sauce y en paralelo en Juan Pujol el día lunes pasado, este operativo conjunto Nación y Provincia, donde básicamente son 2 colectivos, uno en cada localidad, donde ese colectivo tiene una instalación de una óptica adentro, que tienen anteojos, digamos, como modo de prueba y listos para ser entregados. Y también adentro tiene todo el trabajo que hace una óptica, ¿no? Para que se le dé en el momento, en una hora está con el anteojo puesto. Sí. Y obviamente en la mitad del móvil está atendiendo un oculista y el equipo de Nación que, bueno, hacen todo el control y el trabajo de control oftalmológico, sí, que es de suma importancia, ¿no es cierto? Por eso de Ver para Ser Libre. Y nosotros acompañamos desde el gobierno provincial, vamos con operativos de salud y el trabajo complementado con el intendente. Fuimos a cada localidad, fíjese, teniendo en cuenta la accesibilidad que tiene
Por ejemplo, Sauce, Juan Pujol, sabe que le queda lejos Montecasero, le queda lejos Curuzú. Muchos no tienen el recurso y el recurso a veces se los brinda el intendente en un tiempo muy difícil. Y no solo es el control de la vista, sino también cuando tenemos que hablar, recetar un anteojo que es de alto costo. Así que lo más importante es lo que se ve en terreno. El terreno es muy aceptado, fue muy aceptado a tal punto que muchos nos preguntan por qué no vamos a su localidad, pero la sencilla razón es que elegimos en esta primera etapa, ¿no? A todas aquellas ciudades con acceso dificultoso para ese tipo de servicio. Al otro día estuvo en Pucheta. Pucheta está una distancia importante también de Paso de los Libres, una distancia costa importante. Del Uruguay estamos hablando. Eso, una ruta por la costa del Uruguay y otra ruta por el medio. O sea, el martes se fueron a Perugorría, también otra ciudad que le queda 110 Curuzú, 70 Mercedes, 73 Goya. Y también muchas de ellas caminos intransitables, porque lo de Sauce es eterno. Con el tema, hay gente de Sauce que tiene que ir hasta San José de Feliciano para entrar, o sea, ir a Entre Ríos para entrar a Sauce. 28 kilómetros le queda a Feliciano y 80 a Curuzú. Y el vínculo más cercano lo tiene con Curuzú. Así que, el viernes estuvimos en Guaviraví, imagínense, también lo mismo, el tema. El lunes va a estar en Yapeyú. No, está más cerca de Libre. Guaviraví está al lado de Yapeyú. Sí. Y el lunes está en Yapeyú, o sea que estuvimos en Tapeicuá, en Bonplan, y también, toda la semana que viene sigue por los dos caminos, que finaliza en el jueves en San Lorenzo y en Pago de los Deseos, que ese día vamos a tener también visita de autoridades nacionales, en donde culmina esta primera etapa de este Ver para Ser Libre. Siempre digo lo mismo, que son muy buenos todos estos proyectos, estos planes que se articulan con Nación y que en realidad traen soluciones a mucha gente que tiene no solamente la imposibilidad del acceso del camino, sino también muchas veces tienen la imposibilidad económica. Ahora, ¿con qué se encuentran? Porque estás hablando de una franja etaria hasta 16 años. ¿Con qué se encuentran? ¿Muchos problemas para óptica? Primero de todo, te quería decir algo, digamos. Hay algo que el gobernador Juan Pablo Valdés lo tiene muy claro y nos pidió a todos sus ministros, para que bajemos en la línea dentro de los equipos, ¿no? Estar en territorio. Claro. Escuchar. Para tomar buenas decisiones con datos, y eso es lo que estamos haciendo. Esa cercanía, ¿no? ¿Cierto? Con el vecino también abre la posibilidad de escuchar otras cosas también. Y dato no menor que hablaba con la gente de Nación, que gracias a Dios hay un alto porcentaje, no tengo estimado todavía el dato, que lo voy a tener la semana que viene, pero gracias a Dios hay bastante buena visual de los correntinos controlados, de los niños, y obviamente que hay situaciones muy, muy comprometidas, pero son menores. La gente de Nación nos decían, digamos, que se creía que el porcentaje iba a ser mayor, así que eso podemos agradecer a Dios, ¿no? Que estamos bastante en buenas condiciones. No estamos dentro del promedio nacional, entonces. No. Por eso te digo específicamente, te voy a dar los datos. Claro, cuando se tenga. Porque la verdad es un tema que por ahí no se le da una trascendencia, pero la visión juega de forma determinante. Sobre todo en la etapa de la educación, es fundamental. Usted sabe que si hay algo que tenemos clarito como política pública, digamos, y sobre todo en desarrollo social, en salud pública, el gobierno de la provincia, que es el apuntalamiento de los niños, de los adolescentes, en varios aspectos, y es una coincidencia que hemos tenido con la ministra Sandra Petovelo, que también el tema del acompañamiento
a la familia. Eso yo escuchaba brevemente lo que hablaba la psicóloga que hablaba anteriormente, que hablaba digamos de la familia, del núcleo familiar que hoy está tan afectado y que bueno, las épocas han cambiado y que nosotros como Estado tenemos que atender esa faceta que es importante para nuestro futuro. Sí, ese es el rol, en realidad el Estado tiene que entrar a suplir un rol que estamos dejando y que no nos compete y que tenemos la obligación de hacerlo, quienes somos padres. Digo, el rol de padre en el sentido de decir de la preocupación de los chicos, y ese rol el Estado intenta solucionarlo, pero primariamente siempre entiendo que es de los padres. Pero ahí, bueno, justamente primera infancia, mi primera infancia tiene que ver con eso, digamos. El fortalecimiento institucional, la capacitación a todos los centros de desarrollo infantil que están dentro de este programa, que fueron elegidos en base al NBI, a las necesidades básicas insatisfechas, que bueno, en primer lugar, agregar un equipo técnico a los centros de desarrollo infantil para capacitar a los docentes y directivos. Claro. Y una vez capacitados y bueno, con herramientas, por supuesto, sí, de trabajo, con diagnósticos, con datos, trabajar con la familia. Por ejemplo, alguien que tenga problema de nutrición o algo frágil, ese equipo va a ser quien va a diagnosticar y va a trabajar para acompañar ese fortalecimiento, esa nutrición de ese chico, que bueno, que en un CDI están desde los 45 días hasta los 4 años. Muchas veces, y ahora como ministro también me pasa a mí, digamos, uno no dimensiona lo importante que el trabajo relevante que hacen los centros de desarrollo infantil, los docentes, los directivos, en esa que muchas veces uno lo toma como padre, como un jardín maternal, pero la verdad es la responsabilidad a veces del que tiene que ir a trabajar y no tiene dónde dejar su chico, y que hoy tal vez como sociedad tampoco a veces ni siquiera acompañamos a la institución porque tiene un deber importante, le estás dejando tu hijo, lo digo como padre también, y eso también desde el ministerio nosotros estamos tratando de acompañar a los docentes y directivos en este gran trabajo. No puedo dejar de mencionar una cuestión de índole personal. Mi hija más chica, bueno, ya entrando en la adolescencia, ha ido al Rosa Guarú. Rosa Guarú. Que completamente orgulloso de cómo fue atendida, cómo transitó la etapa del Rosa Guarú, pero ampliamente satisfactorio. Todo, digo, como padre y ella como niña. O sea, cómo funciona ese establecimiento, la verdad, impecable. Y estoy haciendo un recorrido también en toda la provincia. Falta tiempo, ¿no? Pero intentaré recorrer todo. Pero es increíble todas las instituciones, el directivo y los docentes, la vocación que tienen para suplir las necesidades que tiene la institución. Y la verdad que eso también hay que destacar, por eso te hablo de que muchas veces uno lo ve como no le da importancia, pero el servicio, vos acabaste de decir, Rosa Guarú, y mucho de lo que pudimos llevar nuestros hijos a una institución, yo le digo a la sociedad que muchas veces hay que valorar más, hay que acompañar más desde la solidaridad para que estos institutos y los docentes que tenemos desempeñen su labor como corresponde. Sí, tal cual, porque son instituciones en momentos claves de la vida. Por ahí quizás nosotros estamos abrumados por el trabajo, por el llegar a fin de mes, por un montón de otras cosas, y no nos percatamos de ese momento trascendente como es la infancia, la primera infancia en particular, en la cual va a esos lugares. Y en esos lugares vos te das cuenta en el chico, porque el chico siempre es muy transparente, y te das cuenta si la pasa bien, si la pasa mal, si tiene algún percance o no, y lo percibís, te das cuenta. Si vos le prestás atención un poquito nada más a tu hijo, te vas a dar cuenta si la está pasando bien en ese lugar. Así es, y no es el niño no es el mismo
que sociabiliza de edad temprana, Claro. del que no. Claro. La sociabilización que causa en el instituto, en el jardín maternal, Sí. es otra cosa. Cuando asumieron ustedes, estoy hablando de la gestión de Juan Pablo Valdés, el 10 de diciembre prácticamente los recibió con los brazos abiertos una tormenta importante, una lluvia A los 2 descomunal. A los 2 días, llovió como 3, 4 días, una cosa infernal. Como diciendo, señores, yo también formo parte de esta realidad. No solamente tienen que mirar las cosas que por ahí la política mira. ¿Cómo están mirando ustedes? Digo, desde la función, porque después cuando lleguen esos momentos es que se entra a correr. ¿Cómo están mirando eso? Bueno, primero de todo, rápidamente pudimos atender eso un poco por la experiencia de haber sido intendente. Eso te da una espalda importante. Es la trinchera. Para el intendente es una trinchera. Exactamente. Voy a tomar la frase que me decía una persona que ya no está, de otro partido político, me decía, es la trinchera que no descansás nunca. Cuando todo el mundo está de feriado, vos creés que vas a descansar y está lloviendo y ahí tenés que salir a correr, tenés que hacer todo y te reclaman todo. Así es. Tal cual, vos lo definiste. Y eso nos ayudó en el inicio. El gobernador también fue intendente, así que ahí tú sabes, una sensibilidad enorme. Y, por supuesto, atender cada situación, que en Corrientes llovió como nunca, más de la media de un año. Entonces, la verdad que eso... afectó, bueno, el intendente Polis también. Ahora vi todos los canales que hizo, que con el gobernador, con Juan Pablo Valdés. Pero bueno, también tenemos pronósticos desalentadores. Y en esto te digo, estamos a la espera de una reunión con el equipo de defensa civil, que depende del Ministerio de Seguridad, con Bruno Lobinson, que estará reunido con autoridades nacionales, analizando, ¿no es cierto?, el tiempo, porque, bueno, los pronósticos son de un super niño con mucha lluvia, así que como Corrientes sabemos que cuando llueve mucho tiene problemas, naturalmente, porque, bueno, hay muchas zonas de estero, muchas zonas bajas, así que en ese sentido también nosotros ya empezamos a abrir el paraguas para prepararnos. Bueno, prontamente vamos a tener una reunión de trabajo para coordinar, ¿no es cierto?, protocolo, que es lo fundamental para actuar, ¿no es cierto?, frente a cada uno de los eventos climáticos. Hace una semana y pico estuvimos en Esquina, donde había llovido también 190 milímetros en 24 horas. Bueno, desagües tapados, problemas con basura. Bueno, naturalmente a veces no hay ciudad en el mundo que aguante tanta cantidad de agua. Y bueno, y obviamente no era problema, porque todo dice Esquina, el problema del río. No, el problema era el agua que queda encajonada y no puede salir. Bueno, ahí estuvimos acompañando. En realidad el problema muchas veces no es el río ni el agua, sino es el comportamiento de nosotros como vecinos, que no sacamos, o la basura la dejamos en cualquier otro lado. Bueno, y eso provoca que se tape el desagüe, y ahí es donde viene el problema. El desagüe, los puentes chicos que tienen tubos chicos, o sea, una infinidad de consecuencias que tiene el tema de los plásticos, por ejemplo. Eso es un denominador común en todos lados. En Corrientes Capital, después he visto que sacaron heladeras y cosas, elementos así, que vos decís, ¿cómo se te ocurre dejar eso ahí, tirarlo ahí? Eso es una deuda social que tenemos, porque siempre yo decía, como intendente, digamos, cuando era intendente de Curuzucuatí, decía, bueno, uno puede tener toda la voluntad, todo el compromiso, todo el proyecto, la planificación de acompañar, pero nunca va a ser suficiente si no tenés el matrimonio bien, digamos, o sea, refiriéndome al vecino, a la conducta del vecino. Si no
tenés el acompañamiento de la conducta del vecino para que te ayude a limpiar, no va a haber ciudad limpia. Y eso es entiendo que muchos están trabajando, y es fundamental, ¿no es cierto?, también que los distintos encargados de las municipalidades también, si vamos a prepararnos para el niño, también hay que prepararse con los desagües limpios. Y por supuesto, eso amerita, ¿no es cierto?, también responsabilidades. Hay otras responsabilidades, por ejemplo, lo hablábamos con el gobernador, en el caso de San Luis. Hay vecinos, por distintas circunstancias, muy vulnerables, ¿no es cierto?, que también se instalan en sectores muy bajos. Eso también es un trabajo que hay que hacerlo. Lo pasa en Corrientes Capital, entonces es todo un trabajo, y obviamente que hay un porcentaje altísimo que tiene que ver que no podemos manejar la naturaleza. Claro. Así que lo que sí podemos es mitigar con trabajo de desagüe, con obras, pero usted sabe que cuando llueve mucho... Sí. Llueve mucho. La naturaleza, lo que se tiene hoy, a diferencia de otras veces, o de otros años o de tiempos anteriores, es que la tecnología les permite claramente saber esto que están hablando, que las proyecciones indican que va a llover y mucho, y entonces te da algo de tiempo como para ir preparándote. Los lugares más vulnerables de la provincia, ¿cuáles son en esta materia climática? Te pregunto porque siempre estamos hablando de Corrientes Capital, San Luis del Palmar, con lo que tiene que ver con el Riachuelo, y después, ¿qué otros lugares tienen? Primero de todo, hay que saber que en toda ciudad del mundo, cuando llueve grande, hablemos de 250 milímetros de lluvia, como le pasó, no sé, hace 2 años a Nueva York, se inundó igual. Claro. O sea, hay que saber, digamos, porque eso es lo que produce, ¿no es cierto?, la urbanidad, digamos. Entonces, eso es el primer parámetro. O sea, puede llover grande en cualquier lugar que nunca sabemos dónde exactamente, y vamos a tener problemas. Pero sí hay puntos críticos. Yo no sé todo, digamos, porque obviamente, pero sí, San Luis, cuando el Riachuelo tiene problemas, y es algo que le lleva casi 2 meses la última vez de tener evacuados. Le pasó al Sombrero por ser bajo, le pasa a Derqui, le pasó a Empedrado, le pasó, y Corrientes Capital, al inicio de la conversación te dije que obviamente por la gran cantidad de población que tiene, y el desarrollo y la planificación que tiene, sé que el intendente Claudio Polich ha estado trabajando mucho con el gobierno de la provincia en planificar el tema de los desagües. Cada vez que llueve estamos preguntando a ver cómo. Nos decían que las últimas lluvias anduvieron bastante bien, y obviamente que Curuzú-Cuatiá, por ejemplo, en mi ciudad, que hicimos 28 kilómetros de canalización, pero cuando llueve 250, 300, y está mitigado el riesgo, moderado el riesgo. Goya, en la ciudad de Esquina, hay mucho paso de los libres. Seguís hablando de dimensiones que en realidad no son usuales, 250. Estamos 100, 250. Vos fijate cuánto llovió el 24 de diciembre, 23 de diciembre, y cuánto llovió el 31, el primero, no sé cuánto era, pero eran 2 lluvias importantes que se llovió todo. Y no estaba, no era una lluvia esperada, digamos. O sea, y eso, por eso digo, el hombre no va a poder manejar nunca, porque es la naturaleza. Sí, en realidad la naturaleza, en todo caso, lo que está respondiendo es la acción del hombre, en el sentido de la urbanización, como hoy explicaba, responde a eso. Si vamos más profundo, sí, el cambio climático. Eso es. Es algo que muchas veces no queremos hablar, pero el fenómeno del niño algo obedece
al calentamiento global. Claro, el calentamiento global. Son las consecuencias que a medida que aumenta el calentamiento global, cada tormenta, cada lluvia, cada fenómeno al niño es mucho más intenso. Te va a salir cualquiera diciéndote cualquier cosa, como por ejemplo en otros momentos tuvimos también inundaciones y lluvias, y la respuesta es sencilla, sí, pero la periodicidad con la que se ha dado es completamente distinta. Hoy es como que ese periodo que pasaba entre una cosa y otra se ve notablemente acotado. Antes siempre se marcó la referencia, por ejemplo, de la famosa inundación del 82. Bueno, pero entremos a mirar cómo ha sido el comportamiento del clima en la del 98 también, por ejemplo. Me acuerdo profundamente de problemas que tuvo Santo Tomé en esa época, pero si sacamos un poco eso, vos decís, y bueno, y en los últimos 10 años, ¿cómo fue el comportamiento? Mira esos parámetros y te encontrás con esto. Y los extremos también, porque acordate la gran sequía. La gran sequía que terminó impactando en nosotros hace 3, 4 años con los incendios forestales. Los incendios forestales. Que fue una cosa que también nos volvió locos a los que éramos intendentes, al gobernador Gustavo Valdés, que después fue una gran respuesta de poder equipar a la provincia con todo el equipo forestal de ataque forestal que tiene. Está bien, ahí cualquiera te va a decir, bueno, pero ese problema de la gente del campo, pero eso también lleva a un desconocimiento, porque me acuerdo que en esa oportunidad te entrevistábamos porque había serio riesgo en Cruzú, Cuatiá, de quedarse sin agua potable por el sistema que tienen. Bueno, mira, ahí también todos tenemos responsabilidad. Y me acuerdo que uno de los problemas era que, si bien hay un consejo de las autoridades forestales respecto a hacer las limpiezas correspondientes, hacer los cortafuegos, y eso no ahora se hace más. Se hace más porque uno, recorriendo la provincia, ve un montón de lugares los cortafuegos. Eso antes no había conducta. El tema, de nuevo, hablando de la cuestión de la responsabilidad compartida, porque cuando suceden las cosas siempre es la culpa del que conduce el gobierno, claro. Pero en realidad... es lo que nos hizo años antes, en gestiones anteriores. Exactamente. Y tenemos que tratar de evolucionar y ser precavidos, ser prudentes, pero en todo necesitamos el acompañamiento del vecino. Gracias por venir. Muchas gracias, Daniel, y bueno, por favor, un saludo a toda la audiencia y a las órdenes. Igualmente. José Irigoyen, ministro de Desarrollo Humano de la provincia, haciendo un análisis de lo que tiene que ver con la gestión, especialmente con estos temas tan sensibles. Nosotros, después de la pausa, seguimos.